Yo, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos por acá una vez más. Y como pueden ver, estamos en el circuito de Spa-Francorchamps, cuarta fecha de Club B-Racing Latam. Una de mis pistas, por no decir mi pista favorita de todos los tiempos, tanto en el juego como en la vida real. Entonces vamos a intentar sacar un buen resultado hoy. Tenemos carrera sprint en esta fecha, así que hay muchos puntos en juego. Bueno, por acá les dejo las tablas. Como pueden ver, caímos hasta la segunda posición después de la última fecha que fue en México, porque Lucas Jan terminó ganando y yo quedé P4 o P5, si no estoy mal, no recuerdo bien. Bueno, ya volviendo a Bélgica, estamos cerrando nuestro primer intento en la quali corta para la sprint. Como pueden ver, todos marcamos la primera vuelta con el compuesto medio, porque para esta quali solamente nos dan 10 minutos. Eso significa 2 salidas y pues todo el mundo deja el compuesto blando para los últimos segundos de la quali, para también aprovechar la evolución de pista. Bueno, primera curva, como pueden ver, ya venimos mejorando prácticamente 2 décimas con el agarre. O sea, la diferencia de compuesto es brutal en este circuito. Y venimos acá ya cerrando la vuelta. Últimas 2 curvas, ahí entre un poquito pasado, mejorando un poquito más de medio segundo, con récord en el segundo sector también. Pero era muy complicado quitarle el primero y el último a los chicos de Alpine y los de Red Bull, porque el tema de rebufo, como siempre, estoy cansado de decirlo, pero bueno, yo casi suelo no utilizar rebufo y pues ellos sí lo maximizan. Y en cada quali lo hacen, y bueno, eso también se complica un poquito para que nosotros podamos conseguir la pole. Pero bueno, con mi compañero Daniel habíamos quedado en hacer ese rebufo, pero en la quali corta, ya que en la sprint no dan puntos pues, si uno hace la pole. Obviamente todo el mundo quiere hacer la pole, pero no era nuestra prioridad. Entonces ya pasamos a la carrera sprint, largamos, y como pueden ver, Pinto es el único piloto con neumático blando. La verdad me sorprendió y pensé que iba a ser, no sé, todos estaríamos en la misma estrategia, pero bueno, algo diferente para variar. Y como pueden ver, ya él estaba empujando bastante, estaba a 7 décimas, y porque en las primeras vueltas el blando es muchísimo más rápido, tiene mucho más agarre. Miren, 2 décimas me sacó ahí en la salida de la última curva, y lastimosamente va a terminar sacándome el DRS por nada. La verdad me confié, porque en el último sector yo pude utilizar más batería y así mantenerme en su rebufo. Tal vez salté un poquito más cerca de la primera curva, pero no fue así. Y bueno, obviamente en la recta sin DRS, los que venían atrás, que son mi compañero Daniel Romero y Lucas Jan, me pasaron como si yo estuviera parqueado. Eso es algo natural de esta pista, por eso digo que todo siempre se define en la última vuelta, y sobre todo en este circuito. Bueno, vuelta 4, Jan y yo pasamos a mi compañero Daniel Romero, que estaba liderando este trencito. Si pueden ver, Pinto se escapó. Estábamos a 1.1 cuando Jan me adelantó. Y ahora va a pasar algo que va a cambiar completamente la historia, yo creo que tanto de la carrera sprint como de la carrera general. Si pueden ver, Jan apagó la batería literalmente. Está permitiendo que Pinto se escape. Si pueden ver, estábamos a 1.1, ya estamos a 1.5. Jan viene súper lento. Miren que yo me estoy riendo y estoy diciendo que estoy seguro de que Jan está dejando que se vaya Pinto. Como él está con compuesto blando, están jugando en equipos y está yendo muy lento, porque yo sé que Jan no es así lento como lo estaba haciendo en el segundo sector. Y claro, Jaum vio eso y ahora se va a formar aquí la trifulca, porque viene Jaum, Jan no está utilizando la batería. Estamos casi que 4 coches aquí en una baldosa. Yo no sabía para dónde ir, entonces decidí vamos a dejar pasar a Jaum, porque tampoco me quería meter en problemas peleando con ellos y dejando que Pinto se escapara más de lo que ya había logrado. Y bueno, en la siguiente vuelta, no, mentira, es la misma vuelta, iniciando las 5, lo mismo que me pasó a mí en la 2, Jaum sin DRS, Jan y yo lo pasamos, pero con una diferencia de velocidad terrible. Si pueden ver, frené un poquito tarde y casi me llevo a Jan. Y bueno, nuevamente lo mismo. Jan venía con la batería apagada, estaba jugando en equipo con Pinto, y cada vez que estaba en el segundo sector perdía como 1 segundo. Miren, estábamos a 2 segundos ahorita en la vuelta 5 y ahora estamos a 3. Entonces es algo que obviamente no nos gusta a los rivales. Por ejemplo, a mí no me gusta eso.
creo que a nadie. Pero pues es algo completamente legal. O sea, si ellos lo hacen, pues yo no puedo hacer nada. Me toca ver si quiero tomar el riesgo de adelantarlo o simplemente esperar a ver si con estrategia hacemos algo diferente. Pero bueno, ya pasamos a la vuelta 6. Adelanto a Jan y trato de gastarme toda la batería para aprovechar el DRS en la recta y ver si le podía recortar lo máximo a Pinto y llegar a su DRS, pero no fue así. Si pueden ver nuevamente, lo voy a perder por nada. Miren, ahí estábamos creo que a 9 décimas aquí y saliendo traccionó mucho mejor, o no sé si él tenía mucha más carga, como él estuvo solo toda la carrera, entonces no estaba bajo presión de nadie. Y pasa lo mismo nuevamente, o sea, lo que venía desde la primera vuelta estamos así. El que está sin DRS, chao, los que vienen atrás lo van a adelantar por ley. Entonces Jan me pasa a mí, caigo hasta la tercera posición con mi compañero Daniel Romero justo atrás. Y ahora, como ya se está acercando la última vuelta, entonces Pinto sí va a bajar la velocidad, o mejor dicho, Jan sí va a empujar un poquito para defenderse con el rebufo, con el DRS, perdón, de Pinto. Pero claro, yo dije, esta es mi última chance de intentar adelantar a Jan y no lo dudé ni un segundo. Me lancé en la primera curva sin tocarlo en lo absoluto, como ustedes pueden ver en mi cámara. Sin embargo, él me reportó por ese movimiento y después lo hablamos entre los dos por WhatsApp. Yo vi su onboard, él vio la mía y coincidimos de que fue puramente lag, porque en su cámara se ve como si yo lo hubiera mandado para la mierda y no fue así. Entonces ya entramos a la última vuelta, venimos todos atacando a Pinto y como pueden ver, él está en la situación más vulnerable ahora, como lo hemos estado todos nosotros en las vueltas anteriores, que lo he dicho siempre, el que está liderando está completamente indefenso, no tiene nada que hacer. Si pueden ver, yo lo adelanto completamente, pero a la hora de frenar, yo siento que él estira muchísimo, tal vez por defenderse de Phoenix, me lleva puesto, me saca de pista, me adelanta mientras yo vengo volviendo a pista, sabiendo que yo estaba adelante a la hora de frenar. Entonces yo le hago un paralelo aquí, pensando que me va a devolver la posición, pero no fue así, me saca de pista nuevamente y se cierra. Para mí un poquito agresivo, y claro, con producto del lag y todo el modelo de contacto que tiene el juego, nos quedamos enganchados. Luego atrás venían Daniel Romero y Lucas Jan, me golpean y lastimosamente quedamos DNF Jan y yo. Y claro, o sea, para mí fue completamente innecesario eso, porque en el reglamento está muy claro: si sacas a alguien de pista y ganas la posición, creo que son 5 o 3 segundos de sanción al final de la carrera. Entonces igual él iba a perder 1.000.000 de posiciones. Entonces, pero bueno, no estoy aquí para hablar mal de nadie. Ya cada uno saca sus conclusiones. Ya todos los involucrados hablamos y bueno, esperemos que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Bueno, volviendo a la quali corta, como pueden ver, ya en mi primer intento venía haciendo un tiempazo, pero lastimosamente me pasé en la última curva. Literalmente dejé como 2 décimas en esta última curva. Creo que también fue producto de la misma frustración y rabia que traía de la sprint. Entonces decidí salir más temprano. Bueno, en el primer intento había conseguido rebufo en toda esta recta de mi compañero Daniel Romero, y en mi última vuelta decidí hacer la vuelta sin rebufo, porque la verdad yo creo que eso es un pajazo mental. O sea, soy consciente de que hay que utilizar todo lo que permite la liga, y porque también eso te hace ir más rápido, pero a mí personalmente no me gusta. Yo me siento más cómodo haciendo la vuelta limpia. Bueno, en este caso cometí un error en el segundo sector y tuve que ir otra vez con el mismo neumático. Ya tenía 2 vueltas, o sea, tenía como 5 o 6% de desgaste, y entrando a la última chicane me monté mucho al piano. También creo que producto del desgaste que tenía el neumático, lo volví a perder y no pude mejorar mi tiempo. Entonces a la final quedamos cuartos y quintos, mi compañero y yo, y los Alpine en la primera fila. Entonces pasamos a la carrera, muchachos. Se apagan las 5 luces y largamos el Gran Premio de Bélgica. Como pueden ver, solamente mi compañero y yo estábamos en la estrategia de medio duro. Todo el resto, o por lo menos el top 5, estaba a la inversa, duro medio. Entonces para nosotros era muy importante pasarlos lo más rápido posible para aprovechar, digamos, estas primeras vueltas, que el compuesto medio es un poquito más rápido
que el duro. Y bueno, afortunadamente yo pude adelantar a Yaum antes de la primera curva. Creo que Finis también ya lo pasó en la recta. Y bueno, ahí yo le estaba mostrando el coche a Jan. Obviamente no iba a intentar un tri-wide ahí en una curva donde no entran dos coches, de vaina entran. Sin embargo, por acá en el segundo sector ya logro pasarlo. Y nuevamente se produce un contacto desde la onboard de Jan, como si yo lo hubiera empujado hacia afuera. Y claro, Phoenix también aprovechó para pasarlo. Él me reportó después que vio el video. Mi onboard también me dijo que no, que fue simplemente lag. Así que ya en la vuelta 2 mi compañero y yo logramos adelantar a Pinto y ahora estamos 1-2. Y ustedes se acuerdan de lo que pasaba en la sprint cuando uno de los Alpines se escapaba mientras el otro no utilizaba el ERS y así retenía todo el grupo de atrás. Bueno, nosotros decidimos aplicar la misma en la carrera y darle de su propia medicina, porque nosotros podemos correr con jueguitos, sin jueguitos, limpio, sucio, como quieran, estamos puestos para lo que sea. Entonces no faltaban los lloros en las transmisiones de los pilotos, en el Twitch de la Liga General, diciendo, ay, así es como quieren ganar Joe y Daniel. Entonces otro equipo lo puede hacer, pero nosotros no. Ya saben lo que tienen que hacerme en reversa, ¿verdad? No hace falta decirlo. Bueno, ya volviendo a la carrera, muchachos, en la vuelta 9 entró Piana y mi compañero Daniel, si pueden ver. Entonces yo decido ir al box en la 10 para minimizar el undercut. Y como pueden ver, vamos a salir justo por delante de ellos y justo atrás de Lucas Jan, que creo que se complicó bastante en la carrera general. No sé si tuvo algún incidente, pero eso era bueno para nosotros tanto en el campeonato de pilotos como el de constructores, porque sabíamos que solamente un milagro podía ponerlo nuevamente, no sé, en la lucha por la victoria o por las primeras posiciones. Entonces lo adelantamos con ayuda del DRS y aquí nos encontramos con Nathan, que debía la parada también, y yo tenía el presentimiento de que no sé si me iba a retener para ayudar a su amigo Pinto o si simplemente iba lento, pero estaba perdiendo muchísimo tiempo en el segundo sector. Entonces yo decidí pasarlo aquí con ayuda de la batería, pero creo que no fue la decisión correcta, porque si pueden ver, entrando ya a la vuelta 13, Piana también lo adelanta a Nathan, pero yo quedo vulnerable sin DRS y todos me empiezan a atacar. Me adelanta Piana, por la derecha va Nathan y claro, él todavía debe la parada. Entonces lo único que pensaba yo era que ahora Piana se va a escapar y vamos a quedar atrapados todos nosotros atrás de Nathan, y creo que me ganó la desesperación. Me lancé muy feo encima de él, lo reconozco, le pedí disculpas y estoy seguro que me va a reportar también para que me sancionen y así ayudar a sus amigos, porque él no tiene nada que perder ya que él es reserva. Entonces eso no es excusa. Me parece un poco ridículo, sí, que un reserva reporte a un titular, pero no me excuso con eso porque lo que yo hice estuvo mal hecho y lo reconozco. Entonces que me den la sanción que me vayan a dar, lo acepto. Y bueno, ya sale un safety car ahora por un piloto que lo causó intencionalmente. Eso fue una polémica en el grupo, terminaron sacándolo de la liga, pero bueno, no hace falta hablar de eso porque es algo muy infantil, la verdad, muy, muy ridículo la gente que viene solamente a causar caos en una liga tan competitiva. Bueno, vuelta 16 se va el safety car y relanzamos nuevamente. Como pueden ver, estamos algunos con neumático medio y hay dos pilotos en el top 10, yo creo, con compuesto blando. Entonces realmente yo no los iba a atacar, yo estaba más que todo ahí ahorrando batería, esperando para ver. Bueno, mi compañero Phoenix, cuando salió el safety car, nosotros estamos 1-2, entonces él decidió quedarse en pista y yo entré por neumático medio. Entonces ya él estuvo indefenso en la recta, todo lo pasamos, también por el desgaste que tenía con su compuesto duro. Así que ya de aquí en adelante mi misión era recargar la batería un poquito. Y me venían diciendo que Yaum no traía nada de carga. Entonces yo aproveché, gasté un poquito aquí en la recta. Bueno, gasté un poquito, no, utilicé absolutamente todo y subí a la tercera posición. Bueno, entrando a la última vuelta, muchachos, no era mucho lo que yo podía hacer desde aquí, porque si pueden ver, había una distancia considerable entre Piana y Pinto. Él siempre hacía eso para
esperar hasta la última vuelta y atacarlo. Y claro, también Pinto estaba con 3 segundos. Yo aquí por un momento pensé en meterme, pero como vi que Pinto tenía 3 segundos, también así como yo lo critiqué, lo que hizo él en la sprint, yo tampoco quería repetirlo y ser doble moral de hacer algo que yo critiqué anteriormente. Entonces preferí levantar, agarrar un poquito de batería, y ahora en esta última recta tenía otra oportunidad de por lo menos intentarlo. Ahí él se movía en la recta, pero pues todo dentro de lo legal, no estábamos en paralelo ni nada. Yo logro ponerme ahora sí en paralelo con el freno un poquito más tarde. Acá nos dejamos espacio entre los dos. Y en la tracción, en esta curva, siempre el que está por afuera tiene mejor tracción. Y me gana ahí, pero con los 3 segundos él cae hasta la 5ª posición. Yo quedo de momento en el podio, pues obviamente a la espera de la resolución oficial de los comisarios para ver quiénes se van penalizados, porque también yo voy a meter reporte por todo lo que pasó en la sprint. Entonces, igualmente yo creo que fue una buena recuperación de mi parte después de haber quedado DNF en la sprint. La quali para la carrera no fue la mejor, terminé P4, no pude cerrar una buena vuelta, pero la carrera creo que a pesar del safety car que sacó este niño intencionalmente, creo que supe manejarlo y llegar al podio, pues nos llevamos buenos puntos. Bueno, muchachos, entonces espero que les haya gustado el video, chicos. Estén atentos porque las próximas carreras van a estar on fire y va a haber muchísima acción. Así que chao, nos vemos.